La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. En este momento vamos a recibir una interesante llamada de Harold Modesto, que estuvo hace unos días con nosotros, quien es abogado, secretario de la Defensoría del Pueblo, también es director del Observatorio Judicial Dominicano. Ayer, para entrar un poquito en contexto, ayer tuvimos una llamada con el abogado Cándido Simón en relación al tema del exponente urbano Rochi RD, y se quedaron como algunas dudas. Entonces Harold Modesto va a aclararnos y darnos mayor información en cuanto a este tema. Buenos días, Harold. Muy buenos días, gracias por permitirme conectar con la audiencia a través de ustedes. Gracias a ti por la disponibilidad. Bueno, déjeme aprovechar. Harold, hay dos dudas que yo tengo a propósito de unas explicaciones que nos dijeron ayer, que yo me quedé de verdad como angustiada. Lo primero es que se nos informó de que la nueva ley, la ley que prohíbe el matrimonio infantil, prácticamente en la práctica, ¿verdad? No se nos dijo así, pero en la práctica no funcionaba para nada, porque la Constitución no prohíbe el matrimonio entre menores de edad. Esa es la primera pregunta. Y la segunda cosa que yo me quedé súper confundida es el hecho de que se dijo también de que la acompañante del artista Rochi RD podría estar enfrentando mayores penas a propósito del proxenetismo y todo eso, mayores penas que incluso él, que fue el gran beneficiado en este caso. Muy bien, vamos con la primera, que es el revuelo que ha causado la declaración de mi querido amigo el doctor Cándido Simón. Yo debo primero establecer que yo estoy en desacuerdo con la posición del doctor Simón por algunas cuestiones. Me queda claro que el Código Civil fue modificado, que sí se permitía el matrimonio de personas, lo establece el artículo 144 en su momento, que fue modificado por la ley 121, y se le permitía a la mujer, no al hombre, contraer matrimonio con menos de 18 años de edad. Y cuando digo menos de 18 años de edad, es que se permitía que ya cumplido los 15 años pudiera contraer matrimonio, y con esto la mujer se emancipaba. Exacto. Eso se modifica con la ley 1/2021, que me parece que es una conquista, porque es irracional establecer esos parámetros que corresponden a otras épocas y otros contextos. Entonces, el doctor Simón hace una reflexión que me parece interesante, porque nos permite ver todo el sistema jurídico, pero que desde mi punto de vista, y con todo el respeto que merece, no está haciendo una buena interpretación del texto constitucional. Él cita el 22. El 22 dice, las personas adquieren la ciudadanía, y es una categoría totalmente distinta a la que estamos discutiendo, cuando han cumplido los 18 años de edad, ese es el 21, o cuando estén o hayan estado casados. ¿Qué pasa con el sistema jurídico? El sistema jurídico, desde la perspectiva de la comprensión que deben tener los juristas de él, es una secuencia de conjuntos, y ese conjunto es un conjunto distinto en cada momento temporal, que avanza, por supuesto. De ahí se derivan precisiones muy básicas jurídicas, como la irretroactividad de la ley. Entonces, cuando la Constitución dice eso, lo que nosotros debemos interpretar no es que una disposición ulterior que prohíbe el matrimonio es inconstitucional, para nada. Es que una disposición ulterior que prohíbe el matrimonio entre personas que antes podían tener menos de 18 años para contraerlo y ahora no, esa disposición constitucional que establece el 21, que permite sugerir que antes una persona de menos de 18 años podría casarse, lo que está diciendo ahí es que el sistema reconoce que si hay alguna variación legal ulterior, entonces los efectos jurídicos de todo aquello que se permitió con el Código Civil no van a ser afectados. Esa es la interpretación que tiene que darse. No que la ley 121 es inconstitucional por eso, para nada, sino que todo el que se casó anteriormente con menos de 18 años, para los efectos jurídicos, permanece casado. Ya tiene la ciudadanía, y de eso se deriva. Entonces no se pueden confundir esas cosas. Si cuando dices anteriormente, ¿a qué te refieres específicamente? Vuelvo a plantear el asunto. Antes de la Constitución del año 2010, por poner un ejemplo. Imaginemos que no hubiese una disposición que estableciera que una persona adquiere la ciudadanía
porque ya tenía los 18 años de edad o porque está o haya estado casado. Entonces, posterior a esa Constitución llega la Ley 1/2021 que modifica el Código Civil, que establece claramente las circunstancias en las que una persona puede contraer matrimonio. En el caso de la mujer podía hasta con 15 años y se emancipaba. ¿Qué sucede? Con la Constitución establecer eso, cualquier variación en los parámetros para contraer matrimonio parecería inconstitucional. Pero la manera correcta de interpretar esa disposición del 21 de la Constitución es entender que la ley no es retroactiva. Exacto. Entonces, todo aquel que contrajo matrimonio, y diríamos toda aquella, porque era solo la mujer que contrajo matrimonio conforme al Código Civil, antes de la ley 1/21, con 15 años, adquirió la ciudadanía. Entonces, ninguna disposición legal ulterior puede afectar la adquisición de ese derecho porque el sistema jurídico es una secuencia de conjuntos y cada conjunto es una secuencia posterior que ulteriormente cambia. Entonces, la Constitución no hace el artículo de la Ley 1/21, que es el 3, que modifica el 144 del Código Civil inconstitucional, sino que evita que esa nueva circunstancia jurídica, que es que ya no se pueden casar personas, mujeres, menos de 18 años, entonces afecte la adquisición de ciudadanía que contempla la Constitución por las personas que hayan estado casadas antes de la existencia de la ley. Es una cuestión de comprender el sistema y de comprender que un sistema es un conjunto de enunciados jurídicos que contienen todas sus consecuencias y que en cada momento temporal distinto, con cada modificación, el sistema ha cambiado, es un sistema nuevo. Esa es la manera correcta de interpretarlo, de manera que, a mi modo de ver las cosas, no es inconstitucional la ley 1/21 en ese sentido. Harold, también otros elementos. Supongamos que con el tema de que en la Constitución establece que la adquisición de la ciudadanía por el tema de la emancipación, que ya se eliminó en el Código Civil, pero igual lo tiene la Constitución, digamos que existiese ese conflicto, pero está también que en nuestra Constitución establece lo del interés superior del niño, y cuando se habla del niño se habla de menores de edad, y tenemos también convenciones internacionales que República Dominicana ha adoptado. Si se ponen en conflicto esos derechos, vamos a decir, el derecho de ciudadanía y el interés superior del niño, ¿cuál prima en estos casos? El interés superior del niño. El interés superior del niño no solo es un derecho, sino que se expresa en clave de principio, un principio, y está en el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Eso quiere decir lo siguiente: mientras las reglas, que es el caso de la Ley 1/21, su artículo 3, se subsumen, uno agarra esa circunstancia de hecho y la coloca dentro de esa disposición jurídica, dentro de ese enunciado, los principios se ponderan. Entonces, la técnica de ponderación hace que yo, frente a esas discusiones que se están dando en el plano estrictamente normativo, porque la regla permite considerar que en estas condiciones, entonces yo tengo que encontrar la compatibilidad, que es el razonamiento que está haciendo mi querido amigo el doctor Simón. Cuando uno introduce el principio de la discusión, dice, bueno, el legislador ha operado bien, porque aquí ha hecho una excepción que, más allá de lo que establece la Constitución, conforme mi explicación anterior, por lo que sigo entendiendo que el razonamiento necesita esa discusión previa, de todas formas se necesita proteger a ese grupo que es vulnerable. Si no, no estuviese establecida la prohibición y no se hubiesen configurado esas normas. Lo que pasó con el Código Civil es que una vez se crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se perdió de vista esa prohibición. Y a mí me parece que además se perdió de vista porque era como de sentido común. Como de sentido común, esa serie de reglas que protegen dentro de la categoría de menores de edad, a los niños, a las niñas, a los adolescentes, no fueran aplicables a partir de la aprobación del código. Pero de todas formas se encontraron esos vacíos, esas lagunas, y se permitía, si se quiere, el matrimonio con mujeres menores de edad. Dentro de las lagunas, Harold, que dejó las declaraciones de su colega, el señor Cándido Simón, ayer, es acerca de la acusación que podría pesar contra esta persona sobre proxenetismo. Él señala de que, según declaraciones, a raíz de ser la compañera del exponente urbano Rochi, la que supuestamente le lleva a la menor y la que le paga 10,000 pesos, y si en dado caso esto se hubiese repetido con otras menores, ya sería ella la que sería
acusada de proxenetismo y no él quien recibe esta dádiva o quien recibe a esta menor y también emplea algún tipo de pago. Usted como abogado, ¿cómo calificaría esto y qué sería exactamente lo que se podría dar al contraste de estas declaraciones que se han dado? Bueno, es que el proxeneta es el que se encarga de generar las condiciones para que se produzca el acto sexual. Entonces, la conducta del proxeneta se deslinda un poco de quien se beneficia del proxenetismo, que es la persona que busca, por así decirlo, el servicio sexual. Entonces, si la persona que la acompaña es imputada de proxenetismo, tiene las consecuencias jurídicas que establece el código para esa persona, siempre y cuando, entiendo, a grandes rasgos y sin ser parte de la discusión jurídica del caso, siempre y cuando no escale a otras conductas, como algunas conductas que tengan que ver con prostitución infantil, hasta de personas y todo lo demás que regularmente en casos de la especie pueden estar vinculados. Entonces lo deslindamos. El código lo que castiga es el proxenetismo. No sé si recuerdan que hubo un momento en el que durante la gestión del magistrado Francisco Domínguez Brito en la Procuraduría se dijo que se iban a perseguir a los proxenetas y si había una serie de operativos pero de donde se generaban actividades de prostitución, pero no se estaba persiguiendo a las personas que ejercían la prostitución, ni a las personas que buscaban a las personas que se dedicaban al trabajo sexual, sino que se perseguía a quienes estructuraban toda la dinámica fuera de los facilitadores de eso, que son los proxenetas. Si ese es el en el que encaja la conducta de la otra persona, entonces tiene sus consecuencias jurídicas en el código, como la persona que facilita, que recluta personas con miras a la explotación sexual. Ahora, la conducta atribuible al exponente de música urbana es sencillamente la que tiene que ver con su relación directa con esa menor de edad. Y ahí entonces podemos tener si hubo consentimiento o si no hubo consentimiento, porque en los casos de los menores yo dudo siempre del consentimiento, porque por eso son un grupo vulnerable. Ahí tendríamos agresiones sexuales, seducción y todo lo demás, y a partir de ahí hay que establecer las consecuencias. Salvo y cuando no se determine que también él forme parte de la red de proxenetismo, en el caso del exponente. Es correcto. Hasta si no se determina que forma parte o no se vincula a otros aspectos, lo dejamos hasta ahí. O agresión sexual o seducción, que es una de las configuraciones, y las posibilidades punitivas alcanzan hasta los 5 años de prisión. Entonces, en virtud de lo que establece la ley 1 del año 2021, hay que sacar de la ecuación el hecho de que contraiga matrimonio y que por eso entonces tenga algún eximente de responsabilidad. Porque, repito, el hecho de que la Constitución diga que quien quiere la ciudadanía, quien esté casado o haya estado casado, lo que está hablando única y exclusivamente es que si cualquier modificación normativa, como aconteció en la ley 121, implica variaciones en la manera en la que se contrae matrimonio, quien haya estado casado, por los parámetros que sea, no pierde los derechos de ciudadanía. Esa es la interpretación correcta que hay que darle desde la perspectiva del sistema jurídico. Bueno, Harold, muchísimas gracias por estar con nosotros a través de la vía telefónica y aclararnos todas estas dudas a nivel constitucional de lo que involucra todo este caso del exponente urbano Rochi RD. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. Feliz día. Bueno, nosotros decidimos, de hecho, esta conversación porque queremos tener los puntos de vista de distintos abogados, y ahora mismo también vamos a llamar al abogado Tiago Marrero, Tiago Marrero Peralta, quien también nos va a dar unas consideraciones del tema para que no nos quedemos solo con uno y dos, sino tengamos 3 versiones de abogados, y así ya la gente pueda tener un número impar y sepa de lo que estamos hablando, precisamente porque en el día de ayer esto que nos comentó Cándido nos despertó realmente muchas dudas de que hasta dónde o si tenemos todavía brecha en nuestra legislación que pueda afectar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes en una materia tan sensible como es la unión temprana o el matrimonio infantil, para que alguien pueda de hecho excluirse o salvarse de una responsabilidad penal.
Mira, jocosamente la gente podría en aquel momento, antes de tener esta ley, acoger el hecho de que si yo me caso con la menor, pues entonces ya se me exime de algún delito o señalamiento posible. Y ese era el asiduo, el constante que realizaban algunos adultos que abusaban sexualmente de menores, porque la menor no tiene ningún criterio para dar un consentimiento, sino usted como adulto es que tiene la responsabilidad, pues acogían esta oportunidad que tenían y decían, pues yo me caso con ella y ya no tengo que pagar ninguna sanción. Sí. Y luego entonces la dejaban en muchas ocasiones con niños, y estábamos viendo, y que todavía se ve, esa gran cantidad de niñas cuidando niños a raíz de esos abusos cometidos por estas personas que se veían amparadas por las leyes. Distrito Informativo.